Bueno, comencemos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los sentidos más fundamentales y a la vez uno de los más complejos que tenemos, el tacto. Pensemos en esto. A través de nuestra piel no solo sentimos el mundo físico, ¿verdad? Sino que también es como construimos nuestras conexiones más profundas. Podríamos decir que es nuestro primer lenguaje, ese puente que nos mantiene conectados con la realidad. A ver, vamos a detenernos un momento en esta idea. ¿Cómo es que sabemos que el mundo existe, más allá de nuestros propios pensamientos? Bueno, una gran parte de esa certeza viene de que podemos tocarlo. ¿Nos damos cuenta? Más allá de lo que vemos o escuchamos, el tacto nos da esa confirmación casi irrefutable de que las cosas son materiales. La solidez de una mesa, por ejemplo, o la calidez de una mano, son justo estas experiencias las que de alguna manera anclan nuestra conciencia a la realidad física. Ok, para poder analizar bien este sistema, vamos a estructurar la sesión en 4 grandes temas. Primero, hablaremos de la piel, nuestro primer contacto. Después, vamos a ver cómo todo eso que sentimos se convierte en percepción en nuestro cerebro. Luego, un tema importantísimo, el dolor como señal vital. Y para cerrar, exploraremos la dimensión social y emocional del tacto. Muy bien, pues empecemos por el principio, ¿no? La piel. A ver, la piel es mucho, mucho más que una simple envoltura. Hay que pensar en ella no como una barrera estática, sino más bien como una frontera viva, una frontera inteligente. Es ella la que decide qué entra, qué se queda fuera y, sobre todo, qué información del exterior es crucial para que sobrevivamos y nos comuniquemos. Y para ser un poco más precisos con la terminología, a esto le llamamos sistema cutáneo. Ojo, este término no se refiere solo a la piel. Engloba todo un ecosistema de estructuras, glándulas, folículos y, por supuesto, todos los receptores sensoriales. Es el conjunto de todo esto lo que le permite a la piel hacer tantas cosas, desde regular nuestra temperatura hasta, no sé, sentir la caricia más sutil. Ahora, fíjense en este esquema. Lo que es realmente fascinante aquí es la tremenda complejidad que hay justo debajo de lo que vemos. A simple vista parece solo piel, pero si miramos el diagrama, esto es una red densísima, súper especializada, llena de receptores y terminaciones nerviosas. Cada uno de estos pequeños componentes es como un sensor, diseñado para captar un tipo de información muy específica. Digamos que este es el hardware de nuestra percepción táctil. Y toda esta red estructuralmente se organiza en 3 capas principales. Arriba, lo que vemos es la epidermis, nuestra primera línea de defensa. Luego, justo debajo, está la dermis. Aquí es donde encontramos la mayoría de esos receptores sensoriales, y es lo que le da a la piel su fuerza. Y hasta abajo, la hipodermis, que nos da aislamiento. Y algo importante, la ubicación de cada receptor en estas capas no es para nada al azar. Tiene todo el sentido del mundo, y ahora veremos por qué. Bien, entonces todos esos receptores de los que hablamos podemos agruparlos en 3 grandes familias según lo que hacen. Por un lado están los mecanorreceptores, que detectan presión, vibración, el roce de la ropa, todo lo mecánico. Luego los nociceptores, que son básicamente nuestro sistema de alarma contra el dolor. Y finalmente los termorreceptores que, como su nombre lo indica, se encargan de sentir los cambios de temperatura. Perfecto. Ya vimos la anatomía, ahora pasemos a la función. Porque claro, de nada sirve tener todos estos sensores si la información no llega a ningún lado. La información tiene que ser enviada, procesada, interpretada por el cerebro. Y es justo en ese momento, en esa interpretación, donde la simple sensación se transforma en lo que llamamos percepción. Entonces, ¿qué es la percepción táctil? Pues es precisamente eso, la capacidad de nuestro sistema nervioso de tomar todos esos datos en crudo que le llegan de la piel y construirles un significado. No es como tomar una foto del estímulo, para nada. Es un proceso activo, una interpretación que hace el cerebro y que además depende muchísimo del contexto y de nuestras experiencias pasadas. ¿Recuerdan que dijimos que la ubicación no era casual? Bueno, aquí está el porqué. Para percibir detalles muy finos como la textura de la seda, necesitamos sensores que estén muy, muy cerca de la superficie. Esos son los de Merkel y Meissner. En cambio, para sentir una vibración más profunda, como la del celular en la bolsa, necesitamos receptores que estén más abajo, en las capas profundas, y esos son los corpúsculos de Pacini. Vean qué perfecta es la relación entre dónde están y para qué sirven. Y bueno, esta capacidad se vuelve todavía más increíble cuando la usamos de forma activa. A esto le llamamos exploración áptica, que es simplemente cuando usamos las manos para mover, tocar, palpar un objeto y así integrar muchísimas señales a la vez: la textura, la forma, la temperatura, el peso. Con todo eso construimos una imagen mental completísima del objeto. El ejemplo clásico es cuando metemos la mano a la bolsa para buscar las llaves. No las vemos, pero las reconocemos al instante. Eso es exploración áptica.
Ok, vamos a avanzar a un tema que, bueno, a menudo vemos como algo negativo, pero que es absolutamente fundamental para sobrevivir. Hablemos del dolor. Y quiero que lo abordemos no como si fuera una falla del sistema, sino todo lo contrario, como una de sus funciones más inteligentes e importantes. Y aquí la pregunta es clave. ¿Realmente el dolor es el enemigo o es más bien un mensajero? Un mensajero indispensable. Piénsenlo. Culturalmente siempre queremos eliminarlo, pero desde la biología, el dolor es un gran maestro. Es el que nos enseña dónde están los límites, nos alerta del peligro y básicamente nos obliga a reaccionar para no hacernos más daño. Y el proceso es increíblemente rápido, ¿eh? Miren, los nociceptores, nuestros sensores de dolor, detectan una amenaza. ¡Pum! Envían una señal eléctrica de urgencia. Esta viaja por la médula espinal a toda velocidad hasta que llega al cerebro. Y es ahí, en una zona llamada corteza somatosensorial, donde esa señal se decodifica, se interpreta y se convierte en la experiencia consciente que conocemos como dolor. Pero aquí viene lo más interesante de todo. El cerebro no es un simple receptor pasivo que dice, llega una señal de dolor. No. El cerebro tiene la capacidad de modular esa señal, de subirle o bajarle el volumen, por así decirlo. Y la prueba más poderosa de esto es el famoso efecto placebo. El simple hecho de creer que algo nos va a quitar el dolor puede hacer que nuestro propio cerebro libere sus analgésicos naturales. Esto es, tiene implicaciones enormes para la medicina y nos demuestra el increíble poder que tiene la mente sobre la percepción. Bien, ya cubrimos cómo percibimos el mundo físico, incluso cómo percibimos el peligro. Pero al tacto le queda otra dimensión, una que es quizá la más profundamente humana. Ahora vamos a hablar del tacto como un vehículo para la conexión, para lo social y lo emocional. La pregunta es, entonces, si el mismo sentido que nos advierte del peligro puede también sanar, puede conectar, y la respuesta es un sí rotundo. De hecho, así como hay fibras nerviosas especializadas en el dolor, la investigación sugiere que también hay otras especializadas en el tacto afectivo. Es fascinante pensar que el mismo sistema que nos avisa de un golpe es el que nos permite sentir el consuelo de un abrazo. Y la evidencia científica que tenemos al respecto es contundente. El contacto físico es absolutamente fundamental, sobre todo en la infancia, para desarrollar un apego seguro. Pero no solo eso. A nivel puramente fisiológico, un simple abrazo puede disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y mejorar nuestro estado de ánimo. Y si lo vemos en el cerebro, activa zonas clave como la ínsula y el sistema límbico, que están directamente relacionadas con la empatía y las emociones. Y esto nos lleva a un punto final que me parece fascinante, porque si bien esta necesidad de contacto es biológica, es universal, la forma en que la expresamos está totalmente mediada por la cultura. Tenemos por un lado culturas de alto contacto, piensen en Latinoamérica, en el Medio Oriente, y por otro culturas de bajo contacto, como pueden ser el norte de Europa o Japón. Y es muy importante entender esto, no es que una sea mejor que la otra, son simplemente normas sociales distintas que regulan este canal de comunicación tan poderoso. Y quiero que cerremos nuestro análisis de hoy con esta reflexión. Al final, ¿dónde podemos trazar la línea? ¿Dónde termina la biología pura de la piel y dónde empieza la construcción de nuestras relaciones? Lo que el sistema táctil nos enseña de una forma muy bella es que, tal vez, esa frontera en realidad no existe. La piel no es solo lo que nos separa del mundo, sino precisamente el puente que nos une a él. Y nos une a los demás de la forma más básica y fundamental que existe. Quizás, solo por un momento, en el tacto, la frontera entre el yo y el otro se desvanece.